Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 135 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el grupo de investigación Science Lab. Bueno, el día de hoy tenemos la grata visita del doctor Luis Pedriñana, quien nos va a compartir un tema muy interesante sobre el enfoque de modelos de Machine Learning aplicado al diseño eficiente de estructuras de concreto. Como primer punto, voy a dar paso al doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches con todos. Realmente estaba pensando de que fue un éxito, fue una buena iniciativa organizar estas conferencias los lunes. Nos permite de alguna manera estar actualizados en diferentes temas. Yo primera vez que escucho esto de modelos basados en Machine Learning para el diseño eficiente de estructuras. Digo, muy bien. Entonces tengo mucha expectativa por ver de qué se trata. La ciencia avanza día a día y es nuestra obligación. Bueno, no obligación, pero sí es nuestra incumbencia estar ahí pendientes de los avances. Tal vez los que estamos metidos en la academia y estamos enseñando, sí tenemos obligación de estar ahí actualizándonos. Y le agradezco mucho, doctor Luis Berdiñana, por el tiempo que dedicó, por el tiempo que dedicó a, a preparar esta conferencia. Usted es un experto en estos temas y realmente vamos a aprender muchísimo. De igual forma, agradezco a nuestro anfitrión, el doctor Brian Cagua, también, que está muy ocupado, muy atareado. Sacar un doctorado no es nada fácil y sin embargo se le da tiempo para lunes a lunes seguir con nuestras conferencias, porque estamos convencidos de que esto está elevando el nivel de la ingeniería estructural de los países, de la gente de los países que se unen a este evento. Muchas veces hay gente que luego me escribe y recuerdo a viejos amigos. Yo soy Jorge González, estuvimos en Venezuela y voy a ver las conferencias de los lunes. Digo, caramba, hay gente de muchas partes que vienen acá a escuchar, a aprender. Y también agradezco a los participantes que su presencia nos estimula a seguir con estos eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Y bueno, felicitamos a todos los ponentes y también agradecemos porque gracias a ellos estamos acá lunes a lunes y también a todos los asistentes que nos acompañan. Hoy quiero presentar al doctor Luis Bedriñana, quien es bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, que es máster en Gestión de Desastres por el National Graduate Institute for Police Studies, CRISP, en Tokio, y PhD en Ingeniería Estructural en la Universidad de Kioto. El doctor Bedriñana es actualmente profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, además de ser el coordinador de la División de Ingeniería Estructural. Es miembro afiliado de la American Society of Civil Engineers, ASC, y del Earthquake Engineering Research Institute, ERI, y del ASTM Internacional, donde es parte del comité C27, Productos de Concreto Prefabricado. Miembro de los comités técnicos de normalización E090, Estructuras Metálicas, y E032, Disipadores Sísmicos de Sensico, Perú. Sus intereses de investigación incluye la evaluación numérica del desempeño sísmico de estructuras de concreto reforzado y concreto prefabricado
aplicaciones de Machine Learning en ingeniería sísmica, aislamiento sísmico, evaluación y diagnóstico estructural de estructuras patrimoniales. Es investigador certificado en Perú, investigador RENACID, y cuenta con diversas publicaciones científicas en journals de alto impacto y conferencias internacionales. Además de ser revisor en journals internacionales, es ingeniero licenciado y habilitado en el Perú, CIP, sede en Lima, con experiencia profesional como ingeniero estructural y consultor en el diseño sísmico, evaluación estructural y reforzamiento de estructuras de edificios, puentes, reservorios elevados y túneles. Estimado doctor Luis Beriñana, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchísimas gracias, Brian, por la presentación y la invitación. Y muchísimas gracias al doctor Roberto Aguiar también por la distinción. Es un gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes y poder aportar en este ciclo de conferencias que se viene realizando semana tras semana, y que sé que es un gran aporte para el vecino país de Ecuador y para toda la región definitivamente. Como lo mencionaba, mi nombre es Luis Bedriñana, profesor de la Universidad UTEC, y tengo aquí en el cargo de realizar la presentación titulada Modelos basados en Machine Learning para el diseño eficiente de estructuras de concreto reforzado. Okay. Primero, este es el contenido de mi presentación del día de hoy. Voy a tratar de mantenerlo en el plazo establecido. Primero voy a contar un poco la motivación detrás del grupo de investigación y lo que nos lleva pues, a poder investigar estos temas. Luego, para contar un poco de las generalidades y algunos datos teóricos de lo que es Machine Learning y qué tomamos de la disciplina. Luego, para contar algunos casos, algunos problemas que hemos abordado con este enfoque y qué tipo de soluciones hemos generado para esos casos. Luego, para contar un poco de los retos y oportunidades, sobre todo del punto de vista práctico y cómo poder llevarlo a la adopción práctica. Finalmente, unos comentarios finales. Que primero, acerca de la motivación, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros como grupo de investigación querer indagar estos temas, querer aprovechar estas tecnologías? Bueno, lo primero es reconocer que estamos viviendo la cuarta revolución industrial en todas las esferas de la producción, en todas las industrias. Eh, y esto es una tendencia global, y gran parte de esta tendencia pues es la introducción de nuevas tecnologías o la digitalización de la industria, como le llaman, la digitalización de la producción, que incluye muchos aspectos. Uno de ellos la cybersecurity, tecnologías inteligentes, big data, tecnologías avanzadas de analítica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos viendo cómo cada vez más industrias van migrando a esta digitalización de su producción y su desarrollo. Sin embargo, vemos por otro lado que la industria de la construcción es una de las que está llevando este proceso a paso más alentizado. Digamos, es una de las que se está quedando atrás. Por muchas razones, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, reconocemos que pues en todos los procesos de la construcción se necesita mayor eficiencia. En la mayoría de países, sobre todo en nuestra región, reconocemos que la productividad en este sector productivo es muy bajo. Por tanto, hay una gran necesidad de mayor eficiencia en todas las etapas como producción, supervisión y una de ellas en el diseño. Una de las etapas que requiere bastantes avances en la digitalización es el diseño, porque es un proceso que, como todos conocemos dentro de la ingeniería estructural, tiene diferentes retos, diferentes dificultades, porque de por sí es un proceso complejo, es un proceso muy iterativo que conlleva muchas incertidumbres, que genera, digamos, soluciones conservadoras ante estas incertidumbres, que suele ser un proceso de muchas idas y vueltas con muchos variables y muchas decisiones que tener en cuenta, y por lo general requiere de una amplia experiencia para poder brindar resultados, digamos, óptimos. Además, hay que tener en cuenta la responsabilidad profesional que tenemos en estas actividades digamos, el principio fundamental de la seguridad de las personas y la seguridad que tenemos. Entonces, todo eso hace de que este proceso sea complejo. Y a pesar de esa complejidad, nosotros tenemos que ver que se necesita tener un mejor diseño, una optimización del proceso. ¿Cómo? Un poco con diferentes innovaciones en el diseño. Y ahora se están planteando desde hace algunos años diferentes innovaciones, incluso desde la adopción de modelos digamos, de información, o los que le llaman BIM, otros tipos de criterios para poder mejorar o mejorar este proceso. En particular, lo que nos motiva a nosotros es un poco cómo utilizamos una parte importante del proceso de diseño estructural, que es
el brindar resultados para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo estimamos la capacidad de estructuras? En la mayoría de casos, lo que nosotros tenemos es una serie de datos, de inputs, como dimensiones, refuerzos generales, criterios, geometrías, etcétera, etcétera. Y tenemos que utilizar alguna herramienta que le llamamos modelo, que la cual representa nuestro aprendizaje, que dígase observaciones, experiencia previa, reglas, criterios de los códigos, requisitos, para poder tener resultados. Estos resultados son la base para nosotros poder tomar decisiones. Entonces nosotros encontramos que parte importante de lo que hace complejo y difícil un poco este proceso es qué tipo de herramienta utilizamos acá. Ahora hay diferentes tipos de herramientas y no necesariamente todas ellas nos llevan a un aprendizaje mejor o a un mejor, digamos, mejor desempeño del proceso. Y esto porque, sobre todo, enfocándolo en el caso de estructuras de concreto, nos damos cuenta que realmente estimar la capacidad con cierta precisión de estructuras de concreto complejas como estas de acá, es un problema altamente no lineal y multidimensional. Dígase que son muchas las variables que están ahí, que son relevantes para el problema, y es difícil de cuantificar de antemano cuál sería la mejor solución. Entonces, todas estas variables nos llevan a un diseño, a un proceso de diseño y construcción un poco lento hasta cierto punto. Aunque lo hacemos mucho en la práctica, la mayoría de los modelos que utilizan los códigos, por ejemplo, son hasta cierto punto simplistas, o que pueden ser, digamos, muy conservadores en ciertos casos y que son poco generalizables. Entonces nos vemos envueltos en diferentes reglas y reglas que no son necesariamente holísticas. Asimismo, nos encontramos que para estructuras complejas, estructuras muy grandes, hay limitada información experimental. No se cuenta con tanta información como uno creería para ese tipo de casos y las estimaciones suelen ser muy, digamos, vagas hasta cierto punto. Y estas estructuras complejas tienen diferentes modos de falla, modos que son bastante complejos, retadores para poder revisar. Y a esto sumémosle las nuevas tecnologías que se van dando día a día o en los últimos años. Por ejemplo, nuevas calidades de materiales. Los materiales van cambiando. Y los nuevos avances en materiales y sistemas de construcción. Entonces, eso hace pensar que pues este tipo de modelos y herramientas que tenemos para la estimación de la capacidad de estructuras de concreto es de todas maneras un poco difícil de poder tener mayores precisiones. Y por ejemplo, los enfoques tradicionales de la ingeniería estructural son dos. Si un ingeniero en la práctica tiene que tomar este reto de estimar con cierta precisión la capacidad de estructuras de concreto, tiene dos enfoques: el analítico mecánico o el computacional, digamos, a través de alguna técnica de elemento finito o un software computacional. En el caso de las herramientas analíticas o ecuaciones de diseño, como podríamos ver por aquí, son en general rápidos de implementar, son buenas para visualizar. Uno está más acostumbrado a tener en cuenta, a visualizar, digamos, las predicciones o los modelos con estas ecuaciones, pero en muchos de los casos pueden ser una representación muy simplista del problema, que no toma en cuenta todas las variables o no toma en cuenta todos los fenómenos o hace excepciones que a veces simplifican tanto el problema que ya no pueden representar lo que uno quiere. O nos da, digamos, predicciones muy conservadoras con gran variabilidad o gran dispersión. Y al ser tan simplificadas estos modelos muchas veces son difíciles de generalizar. Uno utiliza un modelo calibrado para este caso, pero no lo puede llevar a otro caso. Y para poder generar cada uno de estos modelos se requiere una gran validación, grandes campañas experimentales, y si hay nuevas tecnologías como nuevos materiales, hay que pensar en realizar ese proceso otra vez. Por otro lado, los ingenieros cuentan con herramientas computacionales que cada vez ahora son mucho más comunes. Sin embargo, todavía son computacionalmente caras. Uno requiere de grandes software de computación, grandes plataformas, grandes computadoras. Toma mucho tiempo de poder realizar, al menos para realizarlo bien. Requieren de diferentes parámetros y variables que no es tan fácil de implementar. Me refiero a que esa información no está, digamos, disponible para todos. Y además requiere de gran data para poder calibrar y de gran experiencia para poder interpretar los resultados y llegar a conclusiones que uno quiere. Por tanto, en la práctica todavía sigue siendo difícil de implementar esto rutinariamente. Entonces, esto nos motiva a poder pensar en nuevos enfoques para poder brindar predicciones más simples y más precisas
hacia nuevos sistemas estructurales, nuevos avances, nuevas tecnologías, y además de que eso puedan ser aplicados en cierto punto en la práctica de la profesión. Entonces, nosotros lo que hemos optado es por buscar un enfoque basado en datos, basado en estas nuevas tecnologías que van apareciendo. Otro punto importante también a considerar por qué uno tiene que reevaluar lo que hacemos de repente en la práctica es lo que mencionaba, que la mayoría de los modelos que tenemos en la práctica para el diseño estructural son basados en ciertas relaciones simplistas. Y de hecho, acá viene un poco la pregunta de por qué utilizar Machine Learning. Es porque vale la pena contar que los modelos basados en datos o modelos basados en empíricos no son nuevos en la ingeniería estructural. Para ejemplificar esto, acá vemos las diferentes fórmulas que hay para un problema particular de estructuras de concreto, como predecir la longitud de la rótula plástica en columnas. Diferentes autores, diferentes investigaciones han propuesto diferentes ecuaciones que son semi-empíricas en algunos casos y que brindan cierta, digamos, medida de predicción para poder estimar este parámetro. Y cuando uno contempla cómo cada una de estas se comporta con data, uno se va dando cuenta que hay una gran dispersión no solamente en una, en casi todas estas propuestas. Y si uno lo ve, la mayoría de estas relaciones propuestas en diferentes códigos o guías son modelos basados en datos, modelos que han sido basados en data experimental, han sido calibradas con ellos, algunos son netamente empíricos, otros son empíricos, y que ya nos da una idea de que nosotros tendemos a utilizar esas soluciones basadas en datos que han sido calibradas para esa data en particular. Sin embargo, estas calibraciones han sido dadas con estrategias digamos, un poco más tradicionales de la estadística, como regresiones lineales, mínimos cuadrados o ese tipo. Y uno ve, pues, que esas soluciones nos dan una gran variabilidad. Entonces, la pregunta que teníamos era, ¿cómo podemos ser más eficientes con estos modelos? ¿Cómo podemos reducir la incertidumbre de nuestros modelos, de nuestras predicciones, de nuestras herramientas? Entonces, si uno contempla y admite que ya utilizamos esta, digamos, estadística básica, ¿por qué no utilizar una estadística más sofisticada o modelos más sofisticados en estas predicciones? Entonces, un poco las preguntas que nos motivaron a poder plantear estas soluciones que vamos a comentar. Soluciones basadas en Machine Learning. Y ahora lo que voy en esta parte a contar es un poco algunas bases o principios o fundamentos de lo que es Machine Learning para poder, pues, tener en cuenta ya luego contar los resultados y tener un poco más de base, ¿no? Primero, si bien es cierto, mucha gente y con las redes sociales y todo lo demás utiliza indistintamente el término de inteligencia artificial y machine learning, vale la pena diferenciar de que se tratan de conceptos diferentes, relacionados pero diferentes. En esencia, machine learning es un conjunto de métodos que permite aprender automáticamente de un conjunto de datos y utilizar ese aprendizaje para hacer predicciones o tomar futuras decisiones. Y todo esto bajo digamos, una base o unas restricciones de incertidumbre. Es un poco como lo define el autor aquí citado. En esencia, Machine Learning es una subrama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que se encarga de muchas otras funciones. Acá alguna de ellas, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje, razonamiento, etcétera, etcétera. Machine Learning está más centrado en el aprendizaje automático, en el aprendizaje autónomo, como le llaman algunos autores, y en sí mismo tiene diferentes subramas, como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje sin supervisión, el aprendizaje por reforzamiento y el aprendizaje profundo que está relacionado con las redes neuronales, ¿de acuerdo? Y hay otras ramas que también vamos a ir mencionando. Entonces, ahora han ganado mucha popularidad porque han habido grandes avances en la estrategia de computación, en las librerías disponibles para poder realizar esto, en la cantidad de data que tenemos disponible, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho pues que estas tecnologías que ya se vienen trabajando hace mucho tiempo tengan una cabida también en nuestra profesión, en la ingeniería estructural. Ahora, para eso también hay que tener en cuenta cómo se da el aprendizaje en ingeniería. Usualmente, como hemos venido trabajando, sin Machine Learning, lo que uno realizaba usualmente es conseguir un conjunto de datos o input, y eso de ahí, el humano acá estaba insertado y ponía el aprendizaje. ¿Cómo? A través de reglas, guías, herramientas, códigos, que podías insertarlos en una computadora para poder para poder tener o tomar predicciones. Por ejemplo, todos esos datos tú lo ordenabas, lo analizabas, lo insertabas a través de tu conocimiento y aprendizaje en una computadora para hacer cálculos.
Esos cálculos te permitían hacer predicciones o tomar decisiones. Y incluso para poder tomar decisiones o estas predicciones, también el humano participaba, de tal forma que él introducía su aprendizaje o su experiencia interpretando estas predicciones y tomar la decisión. Esto es un esquema típico de cualquier proyecto que uno haría utilizando, por ejemplo, una técnica o las estrategias de elementos finitos, un poco lo que uno llevaría. Esto es el aprendizaje sin machine learning. Aquí el aprendizaje está fuera de la computadora, está o es dependiente del humano. En las estrategias con machine learning, el aprendizaje sale o ya no es dependiente del humano. Entonces aquí solamente el humano provee la data, la trabaja, la procesa y se la inserta a una computadora o a un algoritmo, valga la verdad, que va a hacer el aprendizaje. Dígase, va a aprender las reglas, va a aprender los caminos para poder tomar decisiones, para poder darte predicciones y darte información. Puede darte información que tú antes no considerabas y eso te permite tomar mejores decisiones. Entonces, es un poco la diferencia del aprendizaje con Machine Learning y sin Machine Learning. Y en sí, ¿qué es este aprendizaje? Bueno, para Machine Learning, en esencia, el aprendizaje es un aprendizaje estadístico, en el cual ya desde el punto de vista matemática, lo que se busca es encontrar un conjunto de parámetros θ para un modelo F que uno va a plantear, de tal modo que se minimice la función de pérdida empírica. Empírica se refiere a que depende de los datos que uno tiene. Y ese aprendizaje o esta función no la sabemos, la va a generar en sí el algoritmo automáticamente. Y de eso se trata el aprendizaje, en encontrar cuál es la mejor combinación de estos parámetros para esta función, de tal forma que yo aprenda más o me acerque o reduzca el error con la data que estoy mostrando. Esto es algo bastante común en problemas de regresión. Entonces, matemáticamente todo esto basa en encontrar estos parámetros de tal forma que esta función se minimice. Esta es la función de pérdida, esta es la función que queremos mover y cada conjunto de valores de esta función para una variable y sus parámetros me va a dar una predicción. Y esto es el valor de la data que yo tengo originalmente. Entonces, básicamente es una reducción del error de la predicción con la data que yo tengo aquí. Y mientras más ajusto esta función, más me parezco a la data. ¿Ok? Eso de ahí no es tampoco nada nuevo para nosotros como ingenieros estructurales. La mayoría en nuestros estudios de pregrado o licenciatura hemos encontrado el problema similar de ajustar una función o una serie de funciones lineales a un conjunto de datos. Y si se dan cuenta es la misma función que teníamos acá, solo que sin tantos reguladores y variables extras, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, para una regresión lunar, nosotros aprendimos que podemos utilizar el principio de, digamos, el algoritmo de mínimos cuadrados para encontrar con una solución analítica a este conjunto de parámetros de la función que queremos determinar. Ahora, para problemas más complejos y algoritmos más complejos y data más compleja, no hay una solución analítica, entonces lo que tenemos que resolver este problema mediante métodos de optimización. Hay diferentes métodos de optimización, el más común de repente el descenso de gradiente. Entonces, indicado de qué se trata el aprendizaje, ahora voy a comentarles un poquito de los métodos o algoritmos que hemos utilizado más en estas investigaciones. La mayoría hay diferentes tipos de algoritmos, diferentes clases que ya están disponibles en la mayoría de plataformas. Hay nuevos métodos que se van implementando, pero una técnica que es bastante buena para data organizada, como es la que encontramos en ingeniería estructural, son los métodos de aprendizaje ensamblado. Todos estos métodos se basan en modelos de árboles de decisiones. Un árbol de decisión son los más usados. Básicamente lo que hace es dividir recursivamente la data de tal forma que va aprendiendo su estructura en cada una de las divisiones. Entonces va aprendiendo, va dividiendo y va encontrando caminos que le permite al algoritmo aprender de la data y encontrar una predicción, digamos, adecuada. Entonces, estos modelos ya de por sí son muy buenos, pero tienden a causar sobreajuste. ¿Por qué? Porque dividen mucho la data y tienden a sobreajustar la predicción y cuando se encuentra con nueva data, entonces no se desempeña adecuadamente. Para eso se han establecido diferentes técnicas de aprendizaje ensamblado que básicamente lo que hacen es agrupar diferentes modelos de este tipo y con diferentes esquemas. Uno de los esquemas es digamos, los bosques aleatorios, que son en esencia
una sumatoria de diferentes árboles de decisión. Entonces, se generan diferentes árboles de manera independiente, cada uno aprende de la data y el aprendizaje se promedia, por ejemplo. Es un poco lo que se hace. En otro esquema, que los esquemas de boosting, lo que se hace, por ejemplo, en AdaBoost es crear un árbol, luego se pasa la data, se tiene una predicción y dependiendo del error se ajusta a estos parámetros y se genera otro árbol y así sucesivamente, de tal forma que el error se va minimizando en cada etapa. Otro esquema similar es el de Extreme Gradient Boosting, XGBoost, un modelo muy común. Lo que se hace es crear modelos también otra vez, pero a la vez se va ajustando el error a través de gradientes. Y estas gradientes permiten elevar o boostear, como le llaman, los parámetros que mejoran la predicción en cada etapa. Entonces lo hace más optimizado y permite crear una predicción mucho más fuerte. ¿Okay? Asimismo, también vale la pena en todas estrategias contar con métricas cuantitativas del desempeño. No solamente basta con decir que la data se parece a mi figura, sino que también hay que tener una indicación objetiva y cuantitativa de cuán bien se está comportando el modelo o cuánto error está distribuyendo. Entonces, la recomendación que hemos encontrado es que necesitamos utilizar diferentes métricas, no solo una, muchas de estas. Y las métricas a utilizar deben ser capaces de mostrar la distribución de los errores en toda la data. Deben ser simples y fáciles de aplicar en la práctica y de preferencia tener flexibilidad. Las más comunes que hemos utilizado son estas. El coeficiente de terminación, es el RMSE, el MART y el de porcentaje, como pueden indicar acá. Este es uno muy bueno que permite cumplir con todas estas condiciones aquí. Y además también me gustaría contar del flujo general que hemos seguido en la mayoría de los casos. Ese es un flujo que hemos propuesto en el grupo de investigación que también está a la par con la mayoría de las propuestas internacionales, que en esencia el desarrollo de estos modelos se basa en 3 etapas principales. Primera, la colección de los datos, ya sea que son datos experimentales, datos numéricos, cualquiera de los datos. Hay que coleccionarlos, curarlos, procesarlos, trabajarlos, uniformizarlos, y dentro de esa etapa también está en la selección de las variables o la ingeniería de las variables. La mayoría de los casos nos vamos a encontrar que las variables no son útiles o no sirven o no están uniformadas, entonces hay que trabajarlas. En la segunda gran etapa es en sí el desarrollo del modelo. Entonces nosotros primero exploramos diferentes algoritmos, trabajamos cada uno de esos algoritmos y encontramos cuáles son los más óptimos, qué métodos nos convienen más para entrenarlos con la data que tenemos y luego testearlos de alguna estrategia. Aquí también hay diferentes estrategias como optimización y etcétera, etcétera. Luego, en la tercera etapa, este modelo que ha sido internamente testeado, lo validamos a través de otras técnicas, como por ejemplo las técnicas basadas en la mecánica, ecuaciones de diseño, guías o modelos de elemento finito, para poder contrastar y comparar cómo se dan las predicciones en nuestros modelos. Luego, para poder hacer una etapa de explicación. La explicación muy importante para validar, para entender que el modelo no solamente predice como una caja negra, sino poder detectar patrones o valores atípicos, por ejemplo. Y una vez que se tiene esa etapa, nosotros pasamos al deployment o a la implementación final a nivel de usuario. Ok, dicho esto, lo que quiero a continuación es contarles algunos problemas que hemos abordado en el grupo de investigación y las cuales hemos sacado provecho de las técnicas de Machine Learning y que a la vez también ha permitido que nosotros aprendamos de toda estrategia, ¿no? La adopción de nuevas tecnologías en sí mismo es un aprendizaje y nos sentimos muy contentos de los resultados que hemos tenido y cómo vamos avanzando en este aspecto. Bueno, el primer problema es un poco, está orientado al la predicción primero eficiente de la resistencia a corte de vigas de concreto preforzado y aplicar ese conocimiento para un diseño eficiente, por ejemplo. Esto lo hemos publicado hace poco, acá lo pueden encontrar en este enlace. Pero bueno, ahora les cuento de qué se trata, ¿no? Primero, el objeto de estudio son vigas, elementos de concreto preforzado, vigas de concreto preforzado. Y como la mayoría de ustedes pueden entender, estas vigas de concreto preforzado son muy comunes en la infraestructura civil. Por ejemplo, en puentes es parte importante del desarrollo de puentes de concreto, ¿no? Generalmente estas vigas son prefabricadas, postensadas, y eso le da diferentes ventajas, como
una gran resistencia a la flexión, un buen control de deflexiones, construcción acelerada, porque eso básicamente lo llevas y lo colocas en obra, y entre otras aquí. Sin embargo, algo que hemos encontrado y la mayoría que tiene experiencia con estos casos pueden indicar que la resistencia a corte es un poco difícil de predecir. Puedes diseñarlo, puedes establecer un patrón, pero cuando toca establecer o esclarecer cuál es el nivel o la resistencia a corte con detalle es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos parámetros y variables involucradas y los diferentes códigos de diseño o tienen ecuaciones empíricas que son muy conservadores o tienen modelos analíticos que son un poco complejos de implementar en la práctica, como por ejemplo el modelo de la teoría de modificada del campo de compresión, ¿no? Entonces nos encontramos que pues estas fallas complejas no son tan fáciles de predecir, ¿de acuerdo? Y la pregunta que teníamos es cómo podemos plantear un nuevo enfoque para predicciones simples y precisas que podemos usar en el diseño. ¿De acuerdo? No estamos hablando acá de estrategias computacionales grandes, sino más bien pensar en cómo podemos tener una herramienta que haga más simple este trabajo. Entonces, para eso coleccionamos un conjunto de datos, un dataset de 670 ensayos experimentales de vigas, que abarcó más o menos 60 ensayos, 60 años de experimentación en todo el mundo. Todas estas vigas fallaron por corte y estuvieron sometidas a cargas estáticas, algunas así y algunas a los 2/3. Diferentes condiciones de estribos, por ejemplo, algunas con estribo, otras sin estribo, diferentes valores de las variables que ven aquí, ¿no? Diferentes secciones, algunas I, rectangulares, T, diferentes tipos de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. De la base de datos, nosotros seleccionamos finalmente 8 variables, que son las que están aquí. Estas variables las seleccionamos después de un trabajo de ingeniería de cómo debían combinarse, de patrones estadísticos, etcétera, etcétera. Establecimos un output, que es este de acá, que es la resistencia a corte normalizada, y algunas de las variables las tuvimos que convertir para poder mejorar un poco cómo manejamos la data y cómo lo implementamos en el modelo. Por cierto, acá pueden ver en esta figura cómo es la distribución de la data en función de la resistencia a la compresión del concreto. Como pueden ver, es bastante distribuida, bastante extensa, ¿no? Ok, con esta data lo que hicimos fue entrenar diferentes modelos de Machine Learning. Realmente empezamos con varios, pero nos quedamos con 3 estrategias o con 3 algoritmos, el algoritmo de Random Forest, AdaBoost y XGBoost. Utilizamos para cada uno de los entrenamientos 85% de la data. Esto es importante porque necesitamos testear con data que el algoritmo no ve durante su entrenamiento, porque si no, el algoritmo empieza a aprender de la data y no generaliza a nuevas predicciones. ¿Okay? Para el entrenamiento de cada uno de estos modelos utilizamos la técnica o la estrategia llamada validación cruzada con 10 pliegues que permite ingresar la data por grupos o por pliegues y eso permite que el algoritmo no memorice la data y se reduzca la sensibilidad al tipo de data que le vamos indicando. Resultado de eso es esta de acá, esta figura de acá, donde podemos ver que Random Forest y XGBoost brindaron grandes promedios de resultados a pesar de todos los pliegues. Asimismo, luego optimizamos los modelos con la técnica de la búsqueda de grillas para elevar este desempeño mucho más todavía, moviendo los hiperparámetros. Hiperparámetros son parámetros intrínsecos de cada algoritmo. Cada algoritmo tiene también algunos hiperparámetros que son exclusivos de cada modelo en sí mismo. Entonces, con eso utilizamos este de acá. Acá muestro los resultados solamente para la estrategia de XGBoost. Por ejemplo, acá tienen la métrica de desempeño para el set de entrenamiento y el set de testeo. Por ejemplo, pueden ver un coeficiente de determinación de más de 0.98, lo cual es bastante alto. Y como se puede ver acá en la figura, incluso para set de testeo, tenemos un gran desempeño en general. Entonces, este modelo tiene una gran precisión y un gran desempeño en general. Pero no conforme con eso, lo comparamos con los códigos más comunes, por ejemplo, el ACI 318, el AASHTO, el RFD y el código modelo. Y cuando los comparamos toda la base de datos con esos modelos, con esos códigos, nos damos cuenta que los códigos brindan predicciones conservadoras y no tienen gran generalización. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ajusta bien para este rango de datos, pero cuando tenemos este rango de variables ya no pierde la precisión. Lo mismo para los otros para otros modelos, ¿no? Los otros códigos, perdón. Sin embargo, para el modelo predictivo que hemos establecido, nosotros encontramos que hay una menor variabilidad
en todo el rango de la data. Eso quiere decir que no solamente es más preciso, sino que esta precisión se distribuye de casi igual manera en todo el rango de los parámetros. Entonces, acá hasta aquí tuvimos mucho éxito, pero las preguntas que planteábamos era, ¿cómo aplicamos estos modelos de predicción al diseño? ¿Podemos lograr la misma confiabilidad que en los códigos de diseño? Para eso hay que entender, pues, que cuando uno predice, ya sea con modelos de Machine Learning o cualquier modelo código, uno asume que las variables ya son conocidas. Pero uno sabe que cuando uno diseña, no conoce exactamente las variables. Imaginemos las propiedades de los materiales. No sé exactamente cuánto es la resistencia a compresión del concreto o la resistencia del acero refuerzo. Entonces, nosotros debemos incluir las incertidumbres en las variables. ¿Y cómo hace esto los códigos? Mediante la estrategia de factores de carga y factores de reducción de resistencia, ¿no? El llamado LRFD. Entonces, reducimos nuestros modelos de resistencia por un factor phi y amplificamos las cargas por un factor cualquiera que dependiendo de nuestro código. Y para poder establecer esto, ahora nuestra pregunta y la incógnita mayor en este estudio era, ¿cuál es el factor de phi que le correspondería a modelos de resistencia ya usando modelos de Machine Learning? Y para eso lo que teníamos que hacer era realizar un modelo de confiabilidad para establecer cuáles deben ser esos factores de reducción de resistencia que nos lleven a una probabilidad de falla adecuada. Entonces, realizamos este análisis de tal forma de lograr un índice de confiabilidad de 3.5, lo cual es concordante con los códigos ACI y ASHTO. El modelo de carga lo dejamos igual que en los códigos, solo que aquí el modelo de resistencia va a ser nuestro modelo calibrado XGBoost, nuestro modelo ya optimizado, ¿no? Entonces con eso se plantean pues todas las otras funciones y empezamos a realizar el análisis de confiabilidad con la técnica de Monte Carlo, ¿no? Donde vamos ampliando diferentes muestras y vamos estableciendo cuál sería esta función aquí. ¿De acuerdo? Y acá abajo pueden ver la figura con los resultados para diferentes valores de esta variable que encontramos que era la más sensible. Y con ello planteamos para este índice de confiabilidad cuáles eran los diferentes valores de reducción de resistencia a phi. Acá pueden ver los resultados finales y cuál es la curva que hemos obtenido. Finalmente, esta sería nuestra función de propuesta, ¿de acuerdo? Y para cada uno de estos valores, estos factores phi nos permitirían diseñar con la misma confiabilidad que los códigos de diseño actuales. Y para verificar eso, para verificar cuál es la implicancia, decidimos hacer una nueva población, digamos 1000 nuevas vigas, con una simulación de Monte Carlo, con diferentes propiedades de materiales, etcétera, 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 y procedimos a aplicarle los factores de carga y aplicarles el modelo correspondiente para ver cuál es cuál es la dispersión de esta data, ¿no? Y la idea es que con este factor de resistencia reducida deberíamos tener la misma confiabilidad. Y lo que encontramos fue pues que, como esperábamos, que la población con el código ACI tiene una tendencia a ser más conservadora. Y cuando nosotros planteamos nuestra resistencia reducida con los modelos de Machine Learning y sus respectivos coeficientes, encontramos que somos un poco más optimizados. Entonces la idea es que podemos tener un diseño de corte de vigas más eficientes. No necesitamos ser conservadores necesariamente para tener la misma confiabilidad. Y es un poco el gran objetivo que logramos con este estudio, de indicar que Machine Learning nos puede ayudar a tener diseños más óptimos, bajando el nivel de, digamos, este nivel de conservadurismo en muchos de los códigos. Y bueno, eso es un poco lo que hemos logrado en este estudio. En otro estudio, lo que nosotros enfocamos es cómo poder predecir ya la resistencia en estructuras complejas. En el caso, por ejemplo, de estructuras de concreto complejas 3D, dígase torres de enfriamiento o estos techos, nos vamos dando cuenta que la predicción de una estructura de ese tipo es bastante compleja, tiene fallas muy complejas realmente, pero lo que se hace en la mayoría de casos es considerar a esta estructura 3D como una combinación de elementos planos, por ejemplo, estos, pero estos elementos planos están sometidos a una combinación compleja de esfuerzos. Por eso no es tan fácil, no hay tantas herramientas para este tipo.
Y bueno, y la idea es que si uno entiende bien cuál es el comportamiento de este elemento pequeño sometido a diferentes condiciones de esfuerzo, uno puede estimar o entender el comportamiento global. ¿Y cómo se comportan estos elementos de membrana o elementos de paneles, perdón? Bueno, para esto de acá, esto es un problema también ya de por sí complejo que ha sido estudiado hace mucho tiempo. Se han hecho muchas campañas experimentales y estudios analíticos para poder determinar cuál es el comportamiento a corte, por ejemplo, de estos paneles o membranas sometidos a diferentes condiciones de esfuerzo. Se propusieron diferentes modelos analíticos como la teoría modificada del campo en compresión y otros, y muchos de ellos por lo general son conservadores y tienen muchas variables que las hacen difíciles de implementar en la práctica. En algunos casos, algunos modelos o teorías son muy buenas, pero son poco generalizables. Quiere decir que si yo aplico esta teoría a nuevos materiales, necesariamente no voy a tener el mismo nivel de precisión. Y en ese punto es importante entender que tenemos realmente limitada data experimental para casos, por ejemplo, de paneles con fibras, paneles con concreto de ultra alto desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos motivó a querer plantear un modelo de Machine Learning que sea capaz de aprender rápido de los datos y poder dar predicciones precisas y generalizables para todos los tipos de casos que podemos tener. En este caso colectamos, por ejemplo, 195 datos, 195 ensayos que representan más o menos 40 años de experimentación de diferentes tipos de paneles, todos estos cargados de forma estática, perdón, con diferentes combinaciones de esfuerzo, ¿no? Algunos solamente esfuerzos en cortes, otros solo en esfuerzo biaxial, otros con combinaciones de ellos. Paneles con diferentes tamaños, diferentes tipos de refuerzo, diferentes tipos de calidad de materiales, calidad de refuerzo, etcétera, etcétera. De todos estos datos, nosotros preparamos 7 variables, que son estas de acá. Las variables incluyen condiciones geométricas, condiciones de reforzamiento, propiedades de materiales y condiciones de carga que son bastante importantes. Y nos quedamos con una sola variable que era la resistencia a corte normalizada, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros notamos que la cantidad de datos aquí es bastante limitada. No tenemos tantos datos como en el problema anterior. Y si queremos implementar un modelo con esta cantidad de datos, probablemente vamos a tener dificultades o un desempeño limitado. Entonces, lo que planteamos aquí y exploramos la opción de poder aumentar esta cantidad de datos. ¿Y cómo? Bueno, no podemos hacer ensayos para aumentar esta data, pero entonces lo que tratamos de ver es cómo podemos artificialmente o estadísticamente aumentar esta cantidad de datos. Y hay diferentes condiciones para poder hacer o mejorar un dataset que puede estar limitado o desbalanceado. Hay diferentes estrategias estadísticas. Nosotros exploramos en este estudio la técnica de sobremuestreo o oversampling en inglés, que nos permite, perdón, crear datos sintéticos de la data que ya tenemos, de tal forma que sobrepoblamos nuestro dataset. Y dentro del sobremuestreo hay muchas técnicas. Nosotros exploramos diferentes técnicas, dentro de ellas el random oversampling, smooth, aliasing, entre otras. Entonces, con todas estas técnicas, nosotros al final pudimos sobrepoblar nuestros especímenes y tener 312 datos en total. Mucho mejor que lo que teníamos inicialmente, pero acá también vale la pena mencionar que no podemos exagerar con el sobremuestreo porque podemos incurrir en un problema de sobreajuste de la data. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, hay que notar que estas técnicas lo que hacen es, tienes la data existente y sobre esta data existente con alguna estrategia planteas algunos puntos. Por ejemplo, hay alguna estrategia que busca una distancia más corta entre estos dos puntos y te da el promedio, ¿no? Te da el punto medio y ahí genera un nuevo dato. Por ejemplo, una de las técnicas que podemos ver. El problema es que no podemos exagerar, ¿no? Para no sobremuestrear demasiado. Ok, bueno, aplicamos estas técnicas a nuestro dataset, tenemos unos 312 y esta figura muestra un poco cómo ha variado el dataset al aplicarles estas estrategias. En azul vemos la data original. Este plot lo que te da un poco es la densidad de cómo la muestra se está orientando en diferentes rangos de esta variable, por ejemplo. Nuestra data original tenía mucha más puntos o muestras aquí, por ejemplo, mucho más datos aquí y pocos datos en esta región. Y como vemos,
al aplicarle estas técnicas, vemos que ahora se ha sobremuestreado y hay más datos en otras técnicas, en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en verde, ahora acá tenemos que hay más datos, acá hay más datos. Y eso es un poco la idea, que se ha sobremuestreado en zonas donde no había tanta data. Ok, ahora lo que hicimos fue, para cada uno de esos datasets generados, lo entrenamos 3 modelos de Machine Learning, los mismos que vimos en el caso anterior, Random Forest, AdaBoost y XGBoost. También con la técnica de validación cruzada, ahora con 15 pliegues, y los optimizamos con la técnica de la búsqueda de grilla. Aquí en esta figura y en esta tabla vemos los resultados de los modelos entrenados para cada dataset. Cada dataset fue generado con diferentes técnicas de sobremuestreo. Dejamos en el dataset 1 el dataset original, tal cual si no le aplicamos ninguna estrategia de sobremuestreo con los 119 datos originales. Y como podemos ver, al aplicar la técnica de sobremuestreo nos permite mejorar el desempeño final de los modelos de Machine Learning. Si no le aplicábamos esto, nos quedamos con un desempeño de este tipo, lo cual era relativamente bueno, pero no tan óptimo como para predicciones más precisas. Sin embargo, nosotros al aplicarle esta estrategia de aumentación de la data, mejoramos el desempeño notoriamente, como se puede ver también aquí en esta figura, ¿no? Este es cómo sería el modelo original, perdón, el modelo desarrollado con el dataset original y cómo sería el modelo desarrollado con un dataset aumentado. ¿Ok? Entonces, de aquí finalmente nos quedamos con el mejor modelo, que era este de aquí, para futuros estudios, ¿no? Estos modelos también los comparamos con modelos analíticos como la teoría modificada del campo de compresión y otra teoría como el SMSS, que son modelos analíticos. ¿De acuerdo? En este caso lo que notamos es que los modelos de Machine Learning, incluso con el dataset original, tienen mejor precisión que los modelos analíticos o las teorías analíticas. Pero el modelo con el dataset aumentado tuvo mucho mejor desempeño en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Y no conformes con eso, exploramos también o comparamos las predicciones de los modelos de Machine Learning con estrategias de computacionales comunes como elemento finito. Lo que hicimos fue tomar algunos de los datasets más complejos, con mayor dificultad, digamos, o condiciones específicas, y realizamos modelos de elemento finito y establecimos cuál sería su resistencia, por ejemplo, ¿no? Esta columna indica cuál es la resistencia predicha por el modelo de Machine Learning. Este sería por el modelo de elemento finito y esto sería la resistencia medida en el ensayo. Como podemos ver, la técnica de Machine Learning nos da precisiones incluso iguales o superiores a las de elemento finito, ¿no? Lo cual nos permite entender que podemos lograr un gran nivel de precisión sin necesidad de tardar tanto tiempo en esto de aquí. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí, bueno, evaluamos y también esto también lo estamos presentando y tenemos otras también conclusiones muy interesantes que encontramos acá. Otro estudio que quiero mostrarle, otro problema es el desarrollo de modelos para estructuras con materiales avanzados y cómo Machine Learning nos puede ayudar ahí, en particular la estrategia de Transfer Learning. Primero, contarles un poco el trasfondo. Este estudio que lo estamos desarrollando en conjunto, en colaboración con la Idaho State University. Y lo que se está haciendo aquí es desarrollar estructuras con materiales avanzados o tener una solución para estructuras más durables y resilientes mediante la combinación de barras de aleación de titanio con concreto de ultra alto desempeño para generar un sistema constructivo que permita ganar lo mejor de ambos casos. Por ejemplo, en el caso del concreto de ultra alto desempeño, usas menos cemento, entonces reduces la liberación de CO2, puedes lograr grandes valores de resistencia a la compresión. Estamos hablando de resistencias de más de 150 megapascales de repente por ahí. También tienes considerable resistencia a la tracción, resistencias a la tracción del orden de 30 a 40 megapascales, lo cual es muy grande. Baja permeabilidad, lo cual te ayudaría a mejorar la vida o la durabilidad de este concreto. Y otras ventajas también. En el caso de las barras de aleación de titanio, puedes lograr muchas grandes resistencias en tu acero de refuerzo, con lo cual puedes descongestionar ciertas áreas, mejor vida a la fatiga, lo cual es importante para casos sísmicos, por ejemplo, y mejor vida a la corrosión, mejor protección a la corrosión. Estos se dañan menos ante casos de repente de ambientes muy corrosivos.
La idea es tener una construcción que pueda tener más de 100 años de vida operativa sin mucho mantenimiento y además que le añadas una capacidad de recentrado con las barras de lesión de titanio. ¿Ok? Y en el desarrollo de esta tecnología también nos encontramos que hay diferentes aspectos de la misma que no están claros y no han sido estudiados. Uno de ellos es la resistencia a la adherencia, que la resistencia a la adherencia es un aspecto fundamental para asegurar la integridad de la estructura. Recordemos que acá estamos tratando con un material diferente al que es convencional y en ambos casos, tanto en el refuerzo como en el concreto. Entonces, necesitamos evaluar cuál es esa capacidad. Si no estamos seguros de que hay una buena adherencia, probablemente esta construcción no va a tener éxito. ¿Y cómo se hace esto convencionalmente? Con diferentes ensayos experimentales, por ejemplo, ensayos de pull-out que se realizan comúnmente para materiales convencionales. Y en la formulación tradicional lo que se hace es hacer muchas de estas campañas experimentales, generar datos y calibrar modelos empíricos o semi-empíricos para poder establecer cuál sería la capacidad de adherencia de este tipo de construcciones. Sin embargo, si queremos hacer esto para este nuevo método constructivo, nos encontramos que estos materiales como las barras de aleación de titanio o el concreto de ultra alto desempeño son muy costosos. Entonces, no podemos pensar en hacer grandes campañas experimentales y para empezar, no hay mucha data ahora. Son muy pocos los ensayos que se tienen. Realmente no se tienen ensayos de este tipo en el mundo. Pero lo que sí encontramos es que podemos conseguir datos de la construcción convencional. O sea, estos ensayos en construcción convencional, en concreto convencional y barras convencionales sí existen. La pregunta aquí que planteamos fue, ¿podemos utilizar estos datos de estructuras convencionales para desarrollar modelos de Machine Learning que nos permitan o nos guíen en las predicciones de este nuevo sistema constructivo? Y bueno, es un poco fue la pregunta de investigación que tratamos de abordar aquí. Para esto colectamos diferentes datos. Por ejemplo, nosotros conseguimos ensayos, más o menos 338 ensayos de concreto convencional, sobre todo, por ejemplo, ensayos de pull-out de concreto normal con concreto con acero normal, de acero normal con concreto de ultra alto desempeño, etcétera, etcétera. Pero no encontramos muchos datos o realmente no encontramos ensayos de pull-out realizados con barras de aleación de titanio y concreto de ultra alto desempeño. De hecho, estos 12 especímenes que ven aquí se realizó en el marco del proyecto. Entonces, uno puede pensar, si yo quisiese desarrollar un modelo de Machine Learning con estos 12 datos, nos vamos a encontrar que son muy pocos, que realmente no sería razonable ni robusto desarrollar un modelo de Machine Learning con solamente 12 datos y esperar hasta que se hagan mucho más ensayos en todo el mundo para poder tener una predicción adecuada, pues no es lo adecuado tal vez, ¿no? Entonces aquí lo que planteamos es generar conocimiento de esta data y transferirlo a esta otra data mediante la estrategia de Transfer Learning. ¿Y qué es Transfer Learning? Bueno, para empezar, Transfer Learning es una subrama del Machine Learning en el cual se busca transferir el conocimiento de un dominio a otro, de una fuente a un objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, ese dominio pueden compartir la misma data, pueden tener diferente data, o pueden tener el mismo objetivo o tener diferente objetivo. La idea es que se haga un aprendizaje más eficiente con modelos que ya han sido entrenados antes, ¿no? Para ello hay diferentes técnicas también, ¿no? Y voy a explicar un poquito más a detalle de qué se trata. En un enfoque tradicional de Machine Learning, como el que presenté en los dos casos anteriores, para cada problema o para cada task que tienes, cada objetivo, tienes que colectar una data diferente. Entonces tienes una data y con eso generas o entrenas un modelo para que aprenda de esta data y te brinde una predicción que tú quieres, que realice la tarea que tú quieres. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, tienes estrellas rojas y quieres que aprenda las estrellas rojas y que te diga cuándo vas a tener estrellas rojas o cuándo vas a ver estrellas rojas. Si tienes una tarea diferente, tienes que entrenar data diferente, entonces. Tienes que evaluar y chequear, tienes que tener diferentes datos. Así es como lo haría uno tradicionalmente en Machine Learning. El problema es cuando tienes poca data en un segundo caso. Entonces, ahí lo que se hace es transferir el conocimiento de esta primera
data, de este conjunto de datos que tienes acá, y de este modelo que ya lo entrenaste acá. La idea es que si tienes un modelo que ya conoce bien las estrellas rojas, ya predice bien las estrellas rojas, puedes transferir ese conocimiento a esta nueva tarea, que es predecir estrellas azules. Es un poco la idea, ¿no? Y la idea es que, la hipótesis es que si el problema es más o menos conocido o similar, y si la data es similar, no habría mucho problema en poder transferir este conocimiento. Bueno, ¿y cómo se hace cómo se hace esta transferencia? Hay diferentes modelos, diferentes estrategias. Nosotros nos hemos basado en lo que se llama la transferencia de conocimiento en base a instancias, que quiere decir que cada punto lo vas transfiriendo, cada predicción lo vas transfiriendo. Y utilizamos en particular dos modelos que han sido propuestos hace poco. El Two-Stage Strata Boost, que lo que hace es, básicamente es un modelo basado en el algoritmo de Ada Boost que lo mencionamos anteriormente. Y lo que utiliza son diferentes pesos que la fuente trata del modelo entrenado con la fuente, cambiarle con diferentes pesos y evaluar cómo está en el objetivo. O sea, va cambiando los pesos que tenía originalmente para adaptarse a los otros. Y ahí se optimiza el aprendizaje porque no todos los pesos tienen que ser cambiados, no todos los parámetros tienen que ser cambiados. Es un poco la idea, ¿de acuerdo? En el caso de el otro modelo que utilizamos es el Double Weighted Support Vector Transfer Regression, que es basado en las técnicas de Support Vector Machine, que también son técnicas muy comunes en Machine Learning. Y la idea aquí es una combinación de dos etapas, tener una función de kernel o una función de mapeo, y luego tratar de poner unas funciones de, digamos, pesos para poder castigar los errores o los mayores errores que se tengan cuando se va transfiriendo el conocimiento. Entonces, estas dos técnicas fueron las que empleamos y bueno, implementamos estas dos técnicas con el dataset que les mencioné. Lo bueno que en nuestro caso teníamos que en los dos dominios las variables eran bastante similares. Entonces, tenemos estas mismas variables de entrada. El objetivo era similar, solo que un poco tenía diferentes, digamos, casos, ¿no? Los dos algoritmos fueron entrenados y lo que hicimos fue entrenar 3 iteraciones para cada algoritmo y les voy a mostrar los resultados de la mejor iteración. ¿De acuerdo? Para comparar, también nosotros aplicamos 2 ecuaciones analíticas o bueno, semi-empíricas al mismo dataset. ¿De acuerdo? Una de ellas es la del ACI y otro modelo propuesto anteriormente. Estos son los resultados que tenemos en función, por ejemplo, de los valores de predicción experimental entre predicho de la resistencia de adherencia en el dominio objetivo. Acá, como pueden ver, están listados los 2 especímenes del dominio objetivo. Entonces, vemos acá cada una de las predicciones para cada uno de los valores. También se puede ver acá a forma de gráfica, ¿no? Lo que notamos fue que en ambos casos, tanto Tradabus como el DWSVTR, nos dieron predicciones bastante cercanas, ¿no? a lo experimental. Podemos notar que los rangos están bastante cerca a lo que podíamos notar experimentalmente. Lo podemos ver también aquí gráficamente. Entonces, en conclusión, pudimos notar que a pesar de la poca data que teníamos, pudimos transferir el conocimiento y se tiene una cierta predicción adecuada. Por otro lado, los modelos de los códigos, los modelos analíticos o semiempíricos, fueron muy conservadores, muy conservadores. Quiere decir que estos modelos necesitan recalibrarse, no pueden aplicarse directamente a estas estructuras con materiales avanzados, requieren mayores estudios. Otros resultados también, bueno, son los mismos resultados, pero mostrados de forma diferente. Acá podemos ver también que los modelos de Transfer Learning se ajustan muy bien a la predicción casi perfecta, mientras que los modelos de los códigos o ecuaciones analíticas tienen bastantes errores, ¿no? Si bien es cierto, ambos técnicas de Transfer Learning tuvieron buen desempeño, como lo pueden ver acá en las métricas aquí de desempeño, notamos que Tradabus es ligeramente mejor, ¿no? Para transferir el aprendizaje, lo cual es algo bastante interesante para poder notar acá. ¿Okay? Sin embargo, para ser concluyente, se requiere más data porque, de todas maneras, aunque tuvimos un gran éxito en esta transferencia, 12 especímenes todavía son muy pocos, entonces lo que queda a continuación es extender un poco más el dataset y probar con otros casos, ¿no? O incluso probar con otras técnicas de transfer learning y mejorar un poco lo que tenemos aquí.
¿Ok? Listo, esos son los problemas que hemos abordado. Bueno, de hecho hemos abordado muchos otros, pero quería presentarles estos tres. Pero ahora lo que me gustaría conversar es los retos y oportunidades que tienen esta tecnología y estas implementaciones de Machine Learning. Un primer reto que se tiene es el reto o el efecto de la caja negra. Si bien es cierto, estos modelos son muy buenos para predecir, son muy interesantes en dar grandes predicciones como los he discutido, tenemos el problema de que no sabemos qué pasa cuando entrenamos un modelo. Es un poco difícil controlar. En ingeniería estructural estamos nosotros acostumbrados cuando damos predicciones o hacemos modelos a tener cosas de este tipo, tener una visualización de cuáles son los parámetros más importantes, las variables más importantes, cómo tengo que modificar, cuándo sé que estoy cercano o no cercano a una predicción. Y eso nos permite tener confianza en nuestras herramientas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos modelos de este tipo? Estos modelos no lo podemos expresar en una sola ecuación, no directamente. Y no lo podemos ver en una plataforma como cuando tenemos técnicas de elemento finito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo visualizamos el funcionamiento del modelo? ¿Cómo sabemos que está prediciendo bien? ¿Y cómo sabemos cuando hay alguna predicción que es rara, típica o que no está funcionando bien? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo hemos abordado este reto en nuestros estudios? Ha sido a través de la técnica o la estrategia de modelos explicables de Machine Learning. Entonces, un poco lo que queremos es reducir la dificultad de la adopción práctica. ¿Por qué? Porque cuando no son tan transparentes estas técnicas, es difícil que los ingenieros en la práctica quieran adoptarlo. Entonces, para eso tratamos de establecer modelos explicables. ¿Cómo? Hay diferentes técnicas para esto. Diferentes técnicas como Feature Importance, Partial Dependence, etcétera, etcétera, que nos permite tener predicciones más transparentes. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, todavía sigue siendo un poco difícil manejar la cantidad de parámetros y variables que tienen estos modelos, al menos estas estrategias nos permiten visualizar un poco. En particular, nosotros utilizamos bastante SHAP. SHAP viene de Shapley Additive Explanation, que es una estrategia basada en la teoría de juegos, que lo que nos permite es, tú tienes ya tu modelo entrenado, lo que te permite va a ser, o lo que va a hacer esta técnica es preparar un modelo de explicación, como le llama, con diferentes pesos y diferentes variables, y a estas variables le va a llamar los valores de SHAP, que lo que te va a permitir es explorar con cada una de estas variables, o mapear, mejor dicho, cómo cada una de estas variables va afectando a la predicción final. ¿De acuerdo? De cierta forma, lo que hace entonces un modelo de caja negra te va a dar cierta explicación. Por ejemplo, si tú aumentas esta variable en este de acá, en este número, el output va a moverse de esta forma. Es un poco la idea. Y esto lo aplicamos, por ejemplo, acá están los resultados del modelo de la resistencia a corte de vigas de concreto preforzado. Y esta técnica lo que nos permite de forma cuantitativa es evaluar cómo el modelo se ve impactado por cada una de las variables. Por ejemplo, acá está este tipo de plot, lo que nos dice cuántas son las variables. Acá están todas las variables, cuánto de ellas son más importantes para el modelo. Y no solamente cuántas de ellas son importantes, sino cuál es la relación. Por ejemplo, acá nos dice que a mayor valores va a tener mayor impacto o un impacto positivo en el modelo. Y así, etcétera, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, esta otra variable, mayores valores de esta variable va a tener un impacto negativo en el modelo. Entonces, así podemos visualizar cómo está prediciendo el modelo. Así para todas las variables o para una variable en fijo. Por ejemplo, esta figura lo que nos dice es cómo el modelo se va a ver afectado por diferentes valores de esta variable, mientras todas las otras variables se quedan fijas. Y aquí podemos evaluar tendencias y podemos notar patrones. Y podemos corroborar si es que estos patrones concuerdan con la mecánica o ya hay algo diferente o muy raro. La idea es que estos modelos no deberían entrar en discordancia con la mecánica o con observaciones, ¿no? Y para explicar esto más todavía, podemos ver ya a nivel de ensayos, a nivel de espécimen. Acá tenemos dos especímenes, por ejemplo, y podemos notar a través de esta técnica cómo el modelo de Machine Learning ha llegado a su predicción final con las diferentes combinaciones de las variables. Este valor ha impactado este tipo, este valor ha impactado esto de acá, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo usamos para ver si es que esas predicciones ya a nivel de espécimen correlacionan con la mecánica o si hay predicciones atípicas y saber qué está pasando con esas predicciones atípicas. ¿Qué está pasando con esas predicciones que no son tan intuitivas como uno las tenía en cuenta, ¿no? Entonces, de cierta forma, acá se transparenta un poco las predicciones de Machine Learning.
Ok, otro reto importante que tenemos es el formato de los códigos de diseño. Comúnmente me han preguntado, Luis, muy bien todo esto de acá, etcétera, funcionan estos modelos, pero ¿cómo hago para realmente utilizarlo en el diseño? ¿Podemos poner estos modelos en un código de diseño como se hace con ecuaciones de este tipo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el formato de nuestros códigos es formato escrito, no permite incluir este tipo de modelos. Este tipo de modelos, por ejemplo, acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aplicamos estos modelos en la práctica? Definitivamente acá lo que hay que hacer es un poco repensar también nuestros códigos y si queremos incluir esta adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Una forma, por ejemplo, puede ser utilizar software estándar o aplicaciones estándar, módulos de uso general con data de uso general que estén compartidas en repositorios libres. Eso permitiría pues que el mismo código cite a una dirección, a un DOI, por ejemplo, fijo, avalado por una comisión de normalización o a un comité de alguna norma técnica, y que permita pues, que esta metodología o estos modelos se puedan aplicar en el diseño, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue aportar, propusimos una aplicación web en tiempo real que ya tiene nuestro modelo entrenado, calibrado y permitiría hacer predicciones, ¿de acuerdo? Si quieren visitarlo, pueden chequear este enlace aquí. ¿Ok? Ok. Otro reto que es bastante importante y relevante es de los datos. Si bien es cierto, nosotros colectamos data considerable, la mayoría de los datasets que les he presentado son pocos, estamos en el término de los cientos. No podemos llegar todavía al sueño del Big Data como se ve en otras industrias, porque no tenemos tanto datos. Realmente necesitamos acceso a más datos. Y cuando hablo acceso a más datos, no solamente es a cantidad, sino a calidad también. En la mayoría de los problemas que les he mostrado, nosotros teníamos grandes fuentes bibliográficas, etcétera, pero nos damos cuenta que la mayoría de esos reportes no pueden ser utilizados porque los datos o no han sido bien presentados o no han sido completos o han sido un poco vagos en sus resultados experimentales o los resultados no han sido debidamente planteados. Entonces, nosotros no solamente necesitamos más cantidad, sino calidad también en ensayos experimentales y datos en general, ¿no? Datos que nos puedan servir a todos. Y para eso hay que plantear una mejor estrategia con los datos. De aquí en adelante, si uno pretende utilizar estas técnicas de Machine Learning o enfoques basados en datos, hay que pensar que toda la comunidad necesita establecer una estrategia más racional con los datos. Todos nuestros ensayos deben estar planteados en un formato o reportados en un formato que puedan servir a futuro. Debe haber repositorios estándares, debe haber guías para poder manejar estos datos. Y no solamente los datos, sino los modelos que se van entrenando, los códigos que se van generando, etcétera. Otra cosa que nos hace falta es datos de proyectos reales. Por ejemplo, cuando hay un sismo de gran magnitud, uno va y recolecta datos, pero muchos de esos datos quedan en reportes que son oscuros y no están desplazados, ¿no? Y necesitamos también incluir esos datos de proyectos reales en estos modelos que hemos estado presentando, por ejemplo. Todo eso requiere un gran esfuerzo de la comunidad. Toda la comunidad de la ingeniería estructural en la región debe pensar digamos, en estas colaboraciones, ¿no? Es un poco a lo que ya se está planteando en Estados Unidos, por ejemplo, con el planteamiento de Design Safe, que todos los estudios de este tipo están proveyendo su data en repositorios abiertos para que la comunidad mejore las soluciones, ¿de acuerdo? Es un poco lo que debemos pensar. ¿Okay? Es un poco con los retos, hay más retos, pero no quería excederme del tiempo. Lo que me gustaría es cerrar mi presentación con unos comentarios. Primero, lo que he tratado de presentar aquí, que la técnica de Machine Learning en particular, es una alternativa bastante interesante para los problemas complejos que tenemos en la profesión. Es una técnica que está dando muchos resultados y nosotros debemos ser quienes guíen este desarrollo. Nosotros me refiero a los ingenieros estructurales. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de lograr diseños más eficientes, de mejorar la profesión en general. Y para ellos, la gran promesa de poder guiar y liderar estos estudios es poder contribuir en la digitalización de la industria que tanto le hace falta. Sin embargo, todas las promesas son muy buenas, pero también hay muchos retos para la adopción práctica. Yo he mencionado algunos, hay muchos más, muchos más. Todos esos retos, sin embargo, deben ser atendidos con investigación e innovación. Debemos seguir investigando e innovando en este campo también. Algo importante que siempre le comento a mis estudiantes, nosotros debemos ser quienes investiguen esto, porque si no, va a llegar un momento en que otros profesionales nos van a dar estas soluciones
y básicamente van a tener que reemplazar muchas de las cosas que hacemos. Y más bien al contrario, nosotros debemos ser quienes guíen, porque es importante que haya la dimensión del experto, el experto de la profesión, dígase nosotros. Ok, finalmente agradecimientos a UTEC porque financió parte de los estudios que he estado mencionando, a la Idaho State University por la colaboración en uno de los proyectos, por la data que nos ha brindado, y a todos los estudiantes que han participado en estos proyectos que he tenido el gusto de poder guiar en sus trabajos de graduación. Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. Dejo acá mi correo por si alguno tiene interés de colaboración en algún proyecto y quedo atento a cualquiera de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Realmente felicitaciones por su brillante presentación. Ha sido magnífico y muy didáctico cómo hemos participado de este tema. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Y acá hay una de las preguntas. Dice, ¿reemplazará el Machine Learning el diseño estructural de estructuras convencionales? Si es así, ¿qué se deben enfocar los nuevos ingenieros que desean trabajar en el diseño estructural? De momento ya, ahora ya puede activar su micrófono. Ah, sí, por alguna razón no podía activar mi micrófono. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante y se plantea mucho en estas conferencias donde vamos y conversamos al respecto. Yo creo que acá hay dos aristas de la pregunta. El número uno, hay que visualizar cuál es en sí el desarrollo que tenemos como profesionales. Y ahí hay que ver que hay cosas que definitivamente no solo Machine Learning, sino cualquier otra tecnología las va a reemplazar porque nos damos cuenta que son partes o etapas de un trabajo que pueden ser reemplazables, ¿no? Que es el trabajo cotidiano, por ejemplo. Ya uno de por sí, cuando hace análisis de elemento finito con cualquier software comercial, uno se da cuenta que tiene una gran cantidad de datos. La mayoría todavía utiliza Excel para manejar esos datos y plantear gráficas. Esas son opciones que ya se pueden mejorar. Otro problema, por ejemplo, importante que era cuando uno tiene que, digamos, estructural en una planta, en un plano, indicar los elementos estructurales. Ahí hay mucho de experiencia más que de ciencia. Entonces, esas cosas sí se pueden reemplazar. Lo que probablemente no se reemplace son muchos de nuestros criterios, perdón, y decisiones que son bastante informadas sobre dónde llevar las soluciones que tenemos. ¿Y cuál es el rol que debemos tener como ingenieros estructurales del futuro? Es primero adoptar las tecnologías. Como lo mencionaba, va a ser al margen de lo que querramos o no, va a seguir adentrándose estas tecnologías en nuestra profesión. Entonces es importante que nosotros no nos quedemos atrás en esa adopción. Es un poco lo que va a pasar con muchas industrias. Muchas industrias, los que más, digamos, tardaban en esta adopción de las tecnologías eran los que quedaban atrás, ¿de acuerdo? Es un poco lo que yo podría aportar. Y lo otro que podría aportar también es que hay muchas cosas que todavía no sabemos en la ingeniería estructural y no la va a reemplazar estas tecnologías. Debemos seguir investigando. Yo acá he presentado estudios de Machine Learning, pero yo también sigo investigando en mecánica estructural, en técnicas experimentales, porque todavía hay problemas muy abiertos. Mencionaba el caso de nuevos materiales, ¿no? Todavía hay una lista importante ahí. Okay. Espero que yo haya respondido la pregunta. Gracias. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Bueno, hay algunos comentarios. Excelente cátedra, he quedado impresionado. Por favor, compartir referencias básicas para iniciar en el estudio. Muchas gracias. Ok. Sí, tal vez algún Ah, comentario sobre eso. sí, bueno, en referencias hay muchísimas muy buenas. Ahora, yo sugeriría dar básicamente un vistazo en Google, los libros de textos más modernos en la estrategia. Yo creo que hay muchas cosas importantes. Y ahora lo que nos permite ahora también a los ingenieros estructurales adentrarnos en estos temas es que también ahora hay disponibilidad de herramientas computacionales, como antes no la había, como hace 15 años probablemente era muy difícil, ¿no? Eso ha mejorado bastante. Muy Aquí veo amable. una pregunta, perdón, Brian, acerca Sí, de los datos de sobremuestreo. sí, se nos quedó esa pregunta. Dice, ¿cómo saber el límite de sobremuestreo de los datos originales? Muy bien, esa es una buena pregunta y es un reto bastante importante que voy a regresar un poquito en mi presentación hacia esa parte.
aquí. La idea es que cualquier técnica de sobremuestreo, las más comunes al menos, te van a indicar que el objetivo del sobremuestreo es igualar los datos de la menor categoría, dígase la zona de tus datos donde tienes menor muestra. Y eso es un poco el parámetro a tener en cuenta. No puedes exceder eso porque si excedes el doble o el triple de eso, lo que vas a tener es un potencial sobreajuste. Vas a distorsionar esta zona. Lo que tú quieres es aumentar, sí, pero la cantidad de datos que aumentas no puede sobrepasar esta zona de aquí, por ejemplo. Y es un poco lo que encontramos, ¿no? Por eso no es que no llegamos al doble o al triple, podíamos hacerlo, pero nuestro radio o digamos ratio de sobremuestreo era esa categoría o esa zona con pocas datas. Entonces, la idea era llevar a la zona de poca data a la zona más o menos con mayor data. Es un poco un criterio que puedes tomar en cuenta. Gracias por la respuesta. Tenemos acá dos preguntas más. Dice, ¿se puede emplear el Machine Learning para el predimensionamiento de elementos estructurales? Sí, y de hecho eso se está estudiando en varios otros lugares. No solamente el predimensionamiento, sino, digamos, el primer planteamiento de tu, por ejemplo, planta estructural en un edificio, imagínate. Es algo que se está estudiando. Yo creo que hay que ver también aquí, un poco mi aporte es, el, no solamente estas herramientas deben cambiar a la profesión. Yo tampoco no estoy planteando de que cuando yo planteo estos modelos de, por ejemplo, de resistencia a corte, yo ya no voy a volver a ver las ecuaciones de diseño o las ecuaciones más comunes, sino al contrario. Este modelo me permitiría tener una aproximación de repente más rápida y luego yo ya verificaría con mis ecuaciones clásicas o el procedimiento clásico. Un poco lo que podría decir en ese aspecto lo mismo, ¿no? Tú puedes generar una herramienta de Machine Learning que te haga predicciones de elementos estructurales y ya con tu experiencia vas corroborando, verificando. Es un poco lo que hay que hacer y no mencioné en mis comentarios. No se trata de que esto reemplace, sino más bien que aporte. Al comienzo hablé de dos enfoques, el enfoque analítico-mecánico, el enfoque computacional, pero ahora hay que pensar que tenemos este enfoque en datos también, que lo único que haría es ayudarnos, ¿no? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Acá, bueno, hay una pregunta bastante interesante. Eh, Hay un enfoque de disminuir la cantidad de semestres de las carreras universitarias en diferentes áreas, entre ellas ingeniería civil. Entonces hay siempre más información, hay más aristas. Está el mundo del BIM, está el mundo de los nuevos materiales, el mundo de los datos, y tenemos menos tiempo para aprender todo eso. Entonces nos hacen acá tal vez una pregunta enfocada en esa línea. Dice, ¿qué otros temas se podrían trazar dentro de la optimización con Machine Learning? ¿Y cuál sería el proceso de aprendizaje para aplicar estos procesos de Machine Learning? No entendí bien la pregunta, pero creería que se refiere a dónde podemos encontrar aplicaciones para Machine Learning. Si es así, en la profesión de la ingeniería estructural hay muchos. Como lo mencioné al comienzo, casi todos estos modelos en los cuales utilizamos datos para establecer alguna predicción pueden ser mejorados con estas técnicas, pueden ser optimizados. Entonces, todo lo que hemos utilizado estos modelos semiempíricos, incluso imagínate una curva de fragilidad. La curva de fragilidad hasta cierto punto es, digamos, tienes ciertos datos y lo que haces es ajustar una función. Entonces, todo ese proceso puede optimizarse o puede ayudar Machine Learning a poder dar mejor predicción, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podría aportar. Y había una segunda pregunta, perdón. Sí, nos preguntan, ¿y cuál sería el proceso de aprendizaje para aplicar estos procesos de Machine Learning? Si se trata del aprendizaje personal, profesional, un poco lo que uno tiene que hacer es seguir fiel a los fundamentos, entender bien de qué se trata el problema y luego entender los fundamentos estadísticos. Básicamente lo que estamos hablando de Machine Learning es mucho fundamento estadístico, al margen de las herramientas muy sofisticadas que hay. Hay que entender de qué se trata una data, qué es un sobremuestreo, de qué se tratan los parámetros, de qué se trata un proceso de optimización, que de por sí ya están integrados en los estudios generales de un ingeniero civil. Solo lo que de ahí hay que extender un poco pues a las nuevas tecnologías o los nuevos avances, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por las respuestas. No hay más preguntas por parte de los asistentes.
Eh, y me gustaría en este punto dar paso a comentarios por parte del doctor Roberto Ayar. Muy linda su conferencia. Felicitaciones. Quiero hacer algunas reflexiones. El blog de Science Lab es una base de datos de videos. Tenemos ya con su conferencia 135 videos que están abiertos al público. Quien quiere puede ingresar y ver el contenido que tenemos y seleccionar el video que le interesa. Estaba pensando algo similar se puede hacer, no nosotros, otras personas, puede ser usted, con base de datos de todo, tanta información que han hecho, tantos ensayos, ponerles en alguna parte para que la gente que esté interesada se los baje, se los vea. Usted ha hecho un gran trabajo aquí al presentarnos aquí referencias, dónde hay tal tema. Excelente, ya con eso la gente puede acudir a esas referencias y sacar sus conocimientos. Una pregunta que me quedó en el aire de uno de los asistentes decía, relacionado a que se están bajando los niveles de la enseñanza de la ingeniería, están en 8 niveles. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, muchas cosas en 8 niveles, 8 semestres, es muy poco. Entonces de ahí vendría yo. Esta vez hemos tenido como unos 62, 65 participantes. Muchos de los participantes ya son amigos conocidos. Entre ellos, ya hablaba, aquí ya le vi a mi amigo Jorge González de Venezuela que hablaba a comienzo yo y ya le vi que llegó a la conferencia. Pero yo decía entre mí, esas conferencias debería venir mucho más gente, porque vengan acá y salgan con ideas. Por acá tengo que estar estudiando. Las bases de datos son muy importantes, pero más que las bases de datos son los algoritmos, cómo los uso para hacer las optimizaciones. No me queda más que agradecerle una excelente conferencia y si es que nos puede mandar información para ponerla en el blog, aquí tenemos información de dónde pueden encontrar más cosas. Ah, y otra cosa que me quedó, y usted sí lo dijo, aquí en los asistentes hay un señor que está trabajando en daño acumulado por eventos sísmicos. Entonces usted sí lo dijo, a ver, hay tantos terremotos, tantos como quien dice ensayos que se han hecho en vida real. Esa información meterle como una base de datos para luego un, buscar lo que nos interesa, por ejemplo, en este caso, el daño acumulado, cómo están, o de las estructuras en sí. Hay tantas estructuras que no han sido reforzadas. De tal manera que con lo que usted acaba de dar, tenemos un abanico muy grande de aplicaciones a futuro. Ya conocemos la herramienta, ahora sí a futuro aplicarle. Muchísimas gracias y esperamos tenerle en un futuro cercano con una nueva conferencia. Porque otra cosa, usted sabe expresarse, sabe llegar al público. Todo el mundo ha estado aquí atentos a su disertación. Muchas gracias. Y gracias también a nuestro anfitrión que hace posible estas conferencias. Muy amable. Y al público también. Gracias. Muchas gracias, doctor Ayar. Me uno nuevamente a sus palabras y quiero presentar acá un certificado que se otorga en agradecimiento al doctor Luis Bedriñana por su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Modelos basados en Machine Learning para el diseño eficiente de estructuras de concreto.
Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Me uno a las palabras, no tengo más que agradecerle, doctor Luis, por su tiempo, por su predisposición de participar, por acompañarnos el día de hoy acá, y también por toda esta información que nos ha compartido. Quiero tal vez algún comentario de su parte. No, solamente agradecerles, muchísimas gracias a ambos, a Brian, al profesor Aguiar, y a la audiencia, muchísimas gracias por la paciencia, espero que esto haya sido de su agrado, y creo que es importante que en la región también colaboremos más, que colaboremos como países, como universidades, porque lo que les mencioné al final es algo que creo que para poder avanzar en estas tecnologías se requiere mayor esfuerzo de la comunidad. Gracias. Gracias. Es importante lo que usted nos acaba de mencionar, poder colaborar como amigos, colegas de diferentes universidades, de diferentes partes del mundo. Y ese es lo que también permite este espacio, acercarnos un poco más. Gracias a todos por su asistencia. La invitación se mantiene todos los lunes a las 19 horas. Que tengan una muy buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien.